El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las tierras áridas de Sonora, México, en el año 1885. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el horizonte, mientras el viento susurraba secretos entre los cactus y las rocas. En este paisaje desolado, donde la vida y la muerte bailaban al ritmo del desierto, un hombre cabalgaba en silencio. Joaquín Morales no era como los demás pistoleros que recorrían estas tierras. Alto y delgado, con el rostro curtido por años de sol y viento, llevaba consigo una tranquilidad que contrastaba con la violencia de su profesión. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, habían visto demasiado para su edad de 35 años. El sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre su cara, ocultando las cicatrices que contaban historias que él prefería no recordar. Su caballo, un Mustang negro llamado Sombra, avanzaba con paso seguro por el sendero polvoriento. Joaquín no hablaba mucho, ni siquiera consigo mismo. Había aprendido que las palabras eran lujos que un hombre en su posición no podía permitirse. En el mundo donde él vivía, los susurros podían ser más mortales que los gritos, y el silencio era su mejor aliado. Si estás disfrutando esta historia del viejo oeste mexicano, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de nuestra comunidad internacional. La razón de su viaje a estas tierras remotas era simple: dinero. Un comerciante rico de Hermosillo le había pagado una suma considerable para recuperar unas joyas robadas, supuestamente escondidas en una mina abandonada cerca del pueblo de San Rafael. Era el tipo de trabajo que Joaquín había hecho cientos de veces: encontrar algo perdido, enfrentar a algunos bandidos, cobrar su pago y seguir adelante. Nada personal, solo negocios. Pero mientras se acercaba a las montañas donde se suponía que estaba la mina, algo en el aire cambió. El viento trajo consigo un sonido que no pertenecía al desierto. Voces humanas, gritos ahogados, el sonido metálico de herramientas contra la roca. Joaquín detuvo a Sombra y aguzó el oído. Sus instintos, afinados por años de supervivencia, le decían que algo no estaba bien. Desmontó y ató las riendas a un mezquite retorcido. Con movimientos silenciosos se acercó al borde de un barranco desde donde podía observar el valle que se extendía abajo. Lo que vio le heló la sangre en las venas. La mina no estaba abandonada. Al contrario, bullía de actividad, pero no era la actividad de mineros legítimos. Hombres armados vigilaban la entrada, mientras que otros, claramente prisioneros, entraban y salían de los túneles cargando sacos de mineral. Entre ellos, Joaquín pudo distinguir figuras que lo llenaron de una furia fría. Mujeres y niños, algunos no mayores de 12 años, trabajando bajo el sol implacable sin más protección que harapos. «Esclavos», murmuró entre dientes, la primera palabra que había pronunciado en días. Sus ojos se fijaron en una figura en particular, una joven de no más de 18 años, con el cabello negro recogido en una trenza que le caía por la espalda. Incluso a la distancia podía ver que era diferente a los otros prisioneros. Su postura, aunque cansada, mantenía una dignidad que los golpes y el trabajo forzado no habían logrado quebrar. Llevaba un vestido que una vez había sido blanco, ahora manchado de tierra y sudor, pero que hablaba de un origen más acomodado que el resto de los cautivos. La joven se tambaleó bajo el peso de un saco de mineral, y uno de los guardias se acercó a ella con el látigo en alto. Joaquín vio cómo ella se enderezaba, preparándose para el golpe con una valentía que le recordó a alguien de su pasado, alguien que había perdido hace mucho tiempo. El látigo nunca llegó a tocarla. Un disparo seco resonó por el valle, y el guardia cayó al suelo con un grito ahogado, agarrándose la muñeca. Todos los ojos se volvieron hacia las rocas de donde había venido el disparo, pero no vieron nada.
Joaquín ya se había movido, deslizándose entre las sombras como el fantasma que muchos creían que era. «¡Hay un francotirador!», gritó uno de los bandidos. «¡Busquen en las rocas!». Pero Joaquín conocía estas montañas mejor que ellos. Había pasado meses estudiando cada sendero, cada cueva, cada lugar donde un hombre podía esconderse. Mientras los bandidos corrían como pollos sin cabeza, él se movía con la precisión de un depredador, acercándose cada vez más a su objetivo. La joven había aprovechado la confusión para refugiarse detrás de una carreta volcada. Sus ojos, grandes y expresivos, escudriñaban las rocas buscando a su salvador invisible. Había algo en su mirada que tocó una fibra en el corazón de Joaquín, algo que había creído muerto desde hace años. «¿Quién eres?», susurró ella al viento, como si supiera que él podía oírla. Joaquín se acercó más, moviéndose de sombra en sombra. Podía ver ahora los detalles de su rostro, pómulos altos, labios que habían conocido sonrisas mejores, y esos ojos que ardían con una determinación que el sufrimiento no había logrado apagar. Un segundo disparo resonó, esta vez derribando a otro guardia que se había acercado demasiado a la joven. Los bandidos comenzaron a entrar en pánico, gritando órdenes contradictorias y disparando al aire. En medio del caos, Joaquín vio su oportunidad. Se deslizó hasta la carreta donde se escondía la joven y, sin hacer ruido, se colocó detrás de ella. Cuando ella se volvió, sus ojos se encontraron por primera vez. En ese momento, algo cambió en el universo de Joaquín Morales. Ya no era solo un pistolero sin rumbo, tenía un propósito. «Ven conmigo si quieres vivir», le susurró extendiendo su mano. Ella lo miró a los ojos, y en esa mirada encontró algo que no había visto en meses: esperanza. Sin dudarlo, tomó su mano. «Me llamo Catalina», susurró mientras él la ayudaba a ponerse en pie. «Joaquín», respondió él, y por primera vez en años su nombre sonó como algo más que una simple etiqueta. Pero su escape no sería fácil. El jefe de los bandidos, un hombre corpulento con cicatrices que le cruzaban la cara como un mapa de violencia, había organizado a sus hombres. Joaquín podía oír sus gritos acercándose. «Encuentren a ese maldito y traigan a la muchacha. Su familia pagó buen dinero por deshacerse de ella». Las palabras golpearon a Joaquín como un puñetazo. La familia de Catalina la había vendido. No era una víctima del azar, sino de la traición más cruel que existe, la de la propia sangre. Miró a Catalina, que había palidecido al escuchar las palabras del bandido. En sus ojos vio dolor, pero también una resolución férrea. Esta joven había sido traicionada por quienes debían protegerla, pero no se había rendido. «¿Es cierto?», le preguntó Joaquín en voz baja. Catalina asintió, con lágrimas que se negaba a derramar. «Mi padre tenía deudas de juego. Yo era la forma de pagarlas». En ese momento, Joaquín sintió que algo se encendía en su pecho, algo que había estado dormido durante años. No era solo compasión, era furia. Una furia fría y calculada que conocía bien, pero que ahora tenía un propósito diferente. Ya no se trataba de dinero o supervivencia, se trataba de justicia. «Entonces será mejor que nos vayamos de aquí», dijo, revisando su revólver, «porque voy a asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por ellos». El sonido de botas acercándose los sacó de su conversación. Joaquín tomó la mano de Catalina y la guió hacia un sendero oculto entre las rocas que había descubierto días antes. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Los bandidos no se rendirían fácilmente, y la familia de Catalina... Bueno, esa era una cuenta que tendría que saldar más tarde. Mientras corrían por el sendero rocoso,
Con el sol comenzando a declinar hacia el horizonte, Joaquín se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un pistolero solitario, ahora tenía algo por lo que luchar, alguien a quien proteger, y por primera vez en años eso no le daba miedo, le daba propósito. La noche había caído sobre el desierto de Sonora como una manta negra salpicada de estrellas. Joaquín y Catalina se habían refugiado en una cueva natural que él había descubierto durante su reconocimiento de la zona, lo suficientemente profunda para ocultar el resplandor de una pequeña fogata y lo suficientemente alta para tener una vista clara del valle donde estaba la mina. Catalina se había quedado dormida envuelta en la manta de Joaquín, su respiración suave y regular después de horas de tensión. Él montaba guardia en la entrada de la cueva, con el rifle apoyado en las rodillas y los sentidos alerta a cualquier sonido que no perteneciera a la noche del desierto. Pero su mente no estaba en los posibles perseguidores. Estaba en la joven que dormía a sus espaldas, en las palabras que había escuchado del jefe de los bandidos, en la traición que había visto en los ojos de Catalina cuando confirmó que su propia familia la había vendido. Joaquín había visto mucha crueldad en su vida, había sido testigo de la capacidad del hombre para la violencia y la traición, pero algo en esta situación lo afectaba de manera diferente. Quizás era porque le recordaba a su hermana menor, María, que había muerto de fiebre cuando él tenía 20 años. O quizás era porque, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que necesitaba su protección no por dinero, sino por algo más profundo. Un gemido suave lo sacó de sus pensamientos. Catalina se había despertado y se incorporaba lentamente, frotándose los ojos con el dorso de la mano. —¿Cuánto tiempo dormí? —preguntó con voz ronca. —Unas 3 horas —respondió Joaquín sin apartar la vista del valle. —Necesitabas descansar. Catalina se acercó a él, envuelta en la manta, y se sentó a su lado. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio del desierto los envolvía, interrumpido solo por el lejano aullido de un coyote. —¿Por qué me ayudaste? —preguntó finalmente Catalina, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Joaquín tardó en responder. Era una pregunta que él mismo se había hecho durante las últimas horas, y no estaba seguro de tener una respuesta que tuviera sentido. —No lo sé —admitió finalmente—. Vine aquí por un trabajo. Unas joyas robadas que supuestamente estaban escondidas en esa mina. Pero cuando vi lo que realmente estaba pasando... —¿Qué tipo de hombre eres, Joaquín? —preguntó Catalina, volviéndose para mirarlo. —No eres como los otros pistoleros que he conocido. —¿Has conocido muchos? —preguntó él con una sonrisa amarga. —Los suficientes —respondió ella, y había una dureza en su voz que hablaba de experiencias que ninguna joven de su edad debería haber tenido. Mi padre los contrataba a menudo, para cobrar deudas, para intimidar a la gente. Eran hombres crueles que disfrutaban del miedo que causaban. Joaquín asintió. Conocía bien a ese tipo de hombres. Había trabajado con algunos de ellos, había matado a otros. Yo no soy diferente, dijo finalmente. He hecho cosas de las que no me enorgullezco. Pero me salvaste, insistió Catalina. Sin conocerme, sin saber quién era, arriesgaste tu vida por mí. Quizás fue un error, murmuró Joaquín, pero sin convicción. Catalina se acercó más a él, y Joaquín pudo oler el aroma de su cabello, mezclado con el polvo del desierto y algo más sutil, algo que le recordaba a las flores que crecían en el patio de la casa de su infancia. Cuéntame sobre tu familia, dijo Joaquín, cambiando de tema. ¿Cómo pudieron venderme? Catalina completó la pregunta con una amargura que cortaba como un cuchillo. Mi padre, don Rodrigo Mendoza, era un hombre respetado en Hermosillo. Tenía tierras, ganado, una casa grande en el centro de la ciudad, pero también tenía un vicio.
El juego. Se detuvo, mirando hacia las estrellas como si buscara respuestas en ellas. Al principio fueron pequeñas apuestas, partidas de cartas con otros hacendados, pero luego comenzó a frecuentar los garitos más peligrosos, a apostar con hombres que no perdonaban las deudas. Perdió las tierras, luego el ganado, luego la casa. ¿Y tu madre?, preguntó Joaquín. Murió cuando yo tenía 15 años, tuberculosis. La voz de Catalina se quebró ligeramente. Después de eso, mi padre empeoró. Bebía más, jugaba más, perdía más, hasta que un día llegaron a casa. Los acreedores. Sí, hombres como los que viste en la mina. Le dijeron que tenía una semana para pagar o lo matarían. Pero mi padre no tenía dinero, no tenía nada, excepto a mí. Joaquín sintió que la furia volvía a encenderse en su pecho. Había conocido a muchos hombres desesperados, pero vender a la propia hija... ¿Cuánto?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. 500 pesos, respondió Catalina con una voz tan baja que Joaquín tuvo que esforzarse para oírla. Eso es lo que valía mi libertad, 500 pesos. El silencio que siguió fue más pesado que el aire del desierto. Joaquín había matado hombres por menos dinero, había arriesgado su vida por sumas menores. La idea de que una vida humana, la vida de esta joven valiente y hermosa, hubiera sido tasada en tan poco, lo llenaba de una rabia que no había sentido en años. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Catalina. Que cuando vinieron por mí, cuando me arrastraron fuera de la casa, mi padre ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Se escondió en su habitación como un cobarde. ¿Tienes más familia? ¿Hermanos, tíos? Un hermano mayor, Eduardo. Pero él se fue hace años a trabajar a las minas de plata en Zacatecas. No sé si sigue vivo. Catalina se envolvió más en la manta. Y mi tío, el hermano de mi madre, pero él nunca se llevó bien con mi padre. Vive en un rancho pequeño cerca de Magdalena. Joaquín procesó esta información. Magdalena estaba a varios días de viaje hacia el norte, pero podría ser un lugar seguro para Catalina, al menos temporalmente. ¿Crees que tu tío te recibiría?, preguntó. No lo sé. Hace años que no hablo con él, pero... Se detuvo, como si estuviera considerando algo. Pero siempre fue bueno conmigo cuando era niña. Solía decir que me parecía mucho a mi madre. Un sonido en el valle los hizo callar. Joaquín se tensó, llevando la mano al rifle, pero después de unos segundos se relajó. Solo era un animal nocturno, probablemente un zorro buscando agua. «Joaquín», dijo Catalina después de un momento, «¿qué vas a hacer conmigo?». Era la pregunta que él había estado evitando. La pregunta que no tenía una respuesta clara. Su plan original había sido simple: encontrar las joyas, cobrar su pago, seguir adelante. Pero ahora todo había cambiado. «Primero vamos a salir de aquí», dijo finalmente. «Esos bandidos no van a rendirse fácilmente. Conocen estas montañas y tienen más hombres que yo». ¿Y después? Joaquín la miró, viendo la esperanza y el miedo mezclados en sus ojos. Era una pregunta justa, y ella merecía una respuesta honesta. «Después, vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Tu tío en Magdalena podría ser un buen lugar para empezar. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte?». La pregunta lo tomó por sorpresa. En su vida, nadie le había preguntado nunca si se quedaría. Siempre había sido un hombre de paso, alguien que llegaba, hacía su trabajo y se iba. La idea de quedarse en algún lugar, de tener algo parecido a una vida normal, era tan extraña que casi le daba risa. «No soy el tipo de hombre que se queda», dijo finalmente. «¿Por qué no?». «Porque los hombres como yo traen problemas. Tengo enemigos, Catalina. Gente que me busca, que quiere verme muerto. Si me quedo contigo, solo te pondré en peligro».
Catalina lo estudió en silencio por un momento, y Joaquín tuvo la extraña sensación de que ella podía ver a través de todas sus defensas, todas las barreras que había construido alrededor de su corazón. «¿Sabes qué creo?», dijo finalmente. «Creo que tienes miedo. ¿Miedo de qué? De cuidar a alguien, de que alguien te importe lo suficiente como para quedarte». Las palabras de Catalina lo golpearon como un puñetazo. Había algo de verdad en ellas que lo incomodaba, algo que tocaba una parte de él que había mantenido enterrada durante años. «Puede ser», admitió finalmente, «pero eso no cambia los hechos. Soy un pistolero, Catalina. He matado hombres. He hecho cosas que... ¿Crees que me importa?», lo interrumpió ella. «¿Crees que me importa lo que hayas hecho antes? Me salvaste la vida. Me diste esperanza cuando creía que no había ninguna. Eso es lo que importa». Joaquín sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Era una sensación cálida y aterradora al mismo tiempo. «Catalina, no tienes que decidir ahora», dijo ella, colocando una mano suave en su brazo. «Solo no descartes la posibilidad. A veces los hombres cambian. A veces encuentran algo por lo que vale la pena cambiar». Antes de que Joaquín pudiera responder, un sonido los hizo callar a ambos. Era el ruido de cascos de caballos, múltiples caballos, acercándose por el sendero que llevaba a su cueva. «Se acercan», susurró Joaquín, apagando rápidamente la fogata con tierra. «Quédate aquí y no hagas ruido». Se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia abajo. En la luz de la luna pudo ver a 6 jinetes subiendo por el sendero rocoso. Llevaban antorchas y se movían con la confianza de hombres que conocían el terreno. «¿Estás seguro de que vinieron por aquí, Ramón?», gritó uno de ellos. «Vi las huellas, jefe», respondió otro. 2 personas, una de ellas con zapatos de mujer, subieron por este sendero». Joaquín reconoció la voz del jefe. Era el mismo hombre corpulento que había visto en la mina. Se llamaba Ramón, y por lo que había oído, era conocido en toda la región por su crueldad. «Busquen en todas las cuevas», ordenó Ramón. «Esa muchacha vale mucho dinero, y ese maldito francotirador me mató a 2 hombres buenos». Joaquín se alejó de la entrada y se acercó a Catalina, que lo miraba con ojos llenos de miedo. «¿Cuántos son?», susurró ella. «6», respondió él, revisando su revólver y el rifle. «Demasiados para enfrentarlos de frente. ¿Qué vamos a hacer?». Joaquín miró hacia el fondo de la cueva. Había explorado esta caverna durante su reconocimiento y sabía que tenía otra salida, un túnel estrecho que daba a un barranco en el lado opuesto de la montaña. Sería un escape difícil, especialmente en la oscuridad, pero era su única opción. «Hay otra salida», dijo, tomando su mochila y ayudando a Catalina a ponerse en pie. «Pero va a ser peligroso». «Más peligroso que quedarse aquí». Joaquín sonrió a pesar de la situación. Esta joven tenía más valor que muchos hombres que había conocido. «Tienes razón», dijo. «Vamos». Mientras se adentraban en la oscuridad de la cueva, guiados solo por la luz de una pequeña antorcha que Joaquín había encendido, podían oír las voces de los bandidos acercándose. El tiempo se agotaba, y Joaquín sabía que su vida y la de Catalina dependían de los próximos minutos. Pero mientras avanzaban por el túnel estrecho, con Catalina siguiéndolo de cerca, Joaquín se dio cuenta de algo. Ya no estaba solo. Por primera vez en años, tenía algo más que su propia supervivencia en mente. Tenía a alguien a quien proteger, alguien que dependía de él. Y eso, se dio cuenta, no le daba miedo, le daba fuerza. El túnel era más estrecho de lo que Joaquín recordaba. Las paredes rocosas parecían cerrarse sobre ellos mientras avanzaban en la oscuridad, guiados únicamente por la tenue luz de la antorcha que él sostenía en alto. Catalina lo seguía de cerca,
su respiración entrecortada resonando en el espacio confinado. Detrás de ellos, las voces de los bandidos se hacían más fuertes. Habían encontrado la cueva principal y no tardarían en descubrir el túnel. Joaquín sabía que tenían pocos minutos antes de que los alcanzaran. —¿Falta mucho? —susurró Catalina, su voz tensa por el esfuerzo y el miedo. —Estamos cerca —respondió Joaquín, aunque no estaba completamente seguro. En la oscuridad todos los túneles se veían iguales y había pasado semanas desde la última vez que había explorado esta ruta. El túnel comenzó a descender bruscamente y Joaquín tuvo que ayudar a Catalina a bajar por las rocas resbaladizas. Sus manos se encontraron en la oscuridad y él sintió lo frías que estaban, lo mucho que temblaba. —Tranquila —le murmuró—, vamos a salir de esta. —¿Cómo puedes estar tan seguro? —se preguntó ella, pero había algo en su voz que no era solo miedo. Era confianza, confianza en él. Joaquín no respondió inmediatamente. La verdad era que no estaba seguro de nada. Había estado en situaciones difíciles antes, pero nunca con alguien más de quien preocuparse. Siempre había sido solo él contra el mundo, y si moría, solo él pagaba el precio. —Porque no voy a dejar que te pase nada —dijo finalmente, y se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. Un eco lejano los hizo detenerse. Voces, acercándose por el túnel detrás de ellos. —¡Aquí hay un túnel! —gritó alguien. —Jefe, creo que se fueron por aquí. —¡Síganlos! —rugió la voz de Ramón. Y cuando los encuentren maten al hombre, pero quiero a la muchacha viva. Joaquín apagó la antorcha, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Catalina ahogó un grito de sorpresa. —Tenemos que movernos en silencio —susurró él—. Toma mi mano y no la sueltes. Avanzaron a tientas en la oscuridad, Joaquín usando su memoria y sus instintos para guiarlos. Podía sentir el aire fresco que venía de algún lugar adelante, lo que significaba que estaban cerca de la salida. Detrás de ellos, las antorchas de los bandidos creaban un resplandor naranja que se acercaba lentamente. Joaquín calculó que tenían tal vez 5 minutos de ventaja, no más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron una débil luz gris adelante. La salida del túnel daba a un barranco estrecho, oculto entre las rocas. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver el sendero que bajaba hacia el valle. —¿Por dónde? —preguntó Catalina mientras salían del túnel. Joaquín estudió el terreno. Conocía esta zona, pero no tan bien como la otra parte de la montaña. Había 2 opciones: bajar al valle, donde podrían moverse más rápido pero estarían expuestos, o seguir por las crestas rocosas, que ofrecían más cobertura, pero eran más lentas y peligrosas. Por las rocas, decidió. Es más difícil, pero nos dará ventaja. Comenzaron a trepar por las rocas, moviéndose como sombras en la noche. Catalina se movía con más agilidad de la que Joaquín había esperado, adaptándose rápidamente al terreno irregular. —¿Dónde aprendiste a moverte así? —le preguntó, mientras descansaban brevemente detrás de una formación rocosa. —Mi hermano Eduardo solía llevarme a explorar las montañas cuando éramos niños —respondió ella con una sonrisa triste. Decía que una mujer debía saber cuidarse sola. Era un hombre sabio. Sí, lo era. Ojalá estuviera aquí ahora. Un grito desde el túnel los alertó de que los bandidos habían encontrado la salida. Joaquín miró hacia atrás y vio las luces de las antorchas emergiendo de la abertura en la roca. —¡Ahí están! —murmuró. —Tenemos que movernos. Continuaron su ascenso, pero Joaquín sabía que no podrían mantener este ritmo mucho tiempo. Catalina estaba cansada, y él mismo sentía el peso de las últimas horas. Necesitaban un lugar donde hacer una parada, donde pudieran descansar y planear su próximo movimiento. Fue entonces cuando vio la cabaña.
Era una estructura pequeña, medio oculta entre las rocas y los árboles, probablemente construida por algún minero o cazador. Parecía abandonada, pero podría ofrecerles el refugio que necesitaban. «Allí», dijo señalando hacia la cabaña, «podemos descansar un poco». Se acercaron cautelosamente a la estructura. Joaquín revisó los alrededores antes de empujar la puerta, que se abrió con un chirrido suave. El interior era espartano, una cama simple, una mesa, una chimenea fría, pero estaba limpio y seco. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente», observó Catalina, notando las cenizas frescas en la chimenea. Joaquín asintió manteniéndose alerta. Podría ser una trampa, pero también podría ser su salvación. Fue entonces cuando oyeron la voz. «Bienvenidos a mi humilde hogar». Joaquín se volvió rápidamente, con la mano en su revólver, pero se detuvo al ver al hombre que había hablado. Era viejo, probablemente de 60 años, con cabello blanco y barba cuidadosamente recortada. Vestía ropas simples pero limpias, y había algo en sus ojos que hablaba de inteligencia y bondad. «No se alarmen», dijo el hombre, levantando las manos para mostrar que no iba armado. «Mi nombre es Padre Miguel, era sacerdote. Ahora soy simplemente un hombre que trata de ayudar a quienes lo necesitan». «¿Qué hace aquí?», preguntó Joaquín, sin bajar la guardia. «Vivo aquí», respondió el Padre Miguel con una sonrisa. «Después de que cerraron mi iglesia en el pueblo, decidí que podía servir mejor a Dios aquí, ayudando a los viajeros perdidos y a aquellos que huyen de la injusticia». Miró a Catalina con ojos comprensivos, y por lo que veo, ambos califican. «¿Cómo sabe que...?» comenzó Catalina. «Hija mía, he visto muchas cosas en mis años. Reconozco a una mujer que ha sufrido y a un hombre que ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar». Joaquín estudió al anciano. Había algo en él que inspiraba confianza, pero la experiencia le había enseñado a ser cauteloso. «¿Ha visto a otros hombres por aquí? ¿Hombres armados?» «Sí», respondió el Padre Miguel, su expresión volviéndose seria. «Pasaron por aquí hace unas horas, buscando a alguien. Hombres peligrosos, con maldad en sus corazones. Les dije que no había visto a nadie, pero no me creyeron completamente». «¿Sabe quiénes son?», preguntó Catalina. «Trabajan para un hombre llamado Ramón Vázquez. Controla las minas ilegales en esta región, usa mano de obra esclava, es un hombre sin alma». Joaquín intercambió una mirada con Catalina. Este anciano sabía más de lo que aparentaba. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Joaquín. El Padre Miguel se acercó a la ventana y miró hacia las montañas. «Porque he visto lo que hace Ramón a la gente inocente. He consolado a familias que han perdido a sus hijos en sus minas. He enterrado a hombres que murieron por oponerse a él». Se volvió hacia ellos. «Y porque creo que ustedes dos pueden hacer algo al respecto». «No somos héroes», dijo Joaquín, «solo estamos tratando de sobrevivir». «A veces», respondió el Padre Miguel, «eso es suficiente para empezar». Un sonido fuera de la cabaña los hizo callar. Pasos, acercándose cautelosamente. Joaquín se acercó a la ventana y vio a 3 hombres armados rodeando la cabaña. «Nos encontraron», murmuró. El Padre Miguel se movió rápidamente hacia una esquina de la cabaña y movió una tabla suelta en el piso. «Aquí», susurró. «Hay un sótano. Pueden esconderse hasta que se vayan». «¿Y usted?», preguntó Catalina. «Yo voy a hablar con ellos. No es la primera vez». Joaquín vaciló. No le gustaba la idea de esconderse mientras un anciano indefenso enfrentaba a hombres peligrosos. «Puedo encargarme de ellos», dijo, tocando su revólver. «No», respondió el Padre Miguel firmemente. «Eso solo traería más violencia. Confíen en mí». Antes de que Joaquín pudiera protestar, la puerta se abrió de golpe y 3 hombres armados entraron a la cabaña. Joaquín reconoció a uno de ellos. Era el mismo que había visto en la mina,
el que había llamado a Ramón jefe. «Buenas noches, padre», dijo el hombre con una sonrisa cruel. «Disculpe la intrusión, pero estamos buscando a unas personas, un hombre y una mujer». «¿Los ha visto?» «Como les dije a sus compañeros hace unas horas», respondió el padre Miguel con calma. «No he visto a nadie». «Sí, eso nos dijeron, pero encontramos huellas que llevan directamente aquí». El hombre se acercó al padre Miguel, intimidándolo con su presencia. «¿Está seguro de que no quiere cambiar su historia, padre?» «Estoy seguro», respondió el anciano sin inmutarse. El bandido estudió la cabaña con ojos calculadores. Joaquín, oculto en el sótano con Catalina, tenía la mano en su revólver, listo para actuar si era necesario. «Registren el lugar», ordenó el hombre a sus compañeros. Los otros dos comenzaron a revisar la cabaña, volcando muebles y revisando cada rincón. Joaquín sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran la entrada al sótano. Fue entonces cuando el padre Miguel hizo algo inesperado. «¿Saben qué?», dijo, como si acabara de recordar algo. «Ahora que lo piensan, sí vi a un hombre y una mujer esta tarde, pero se fueron hacia el sur, hacia el valle de San Pedro». El jefe de los bandidos se volvió hacia él con interés renovado. «¿Hacia el sur? ¿Está seguro?» «Completamente. El hombre tenía un caballo negro y la mujer llevaba un vestido blanco sucio. Parecían tener prisa». Joaquín frunció el ceño. El padre Miguel los estaba enviando en la dirección opuesta, pero ¿por qué arriesgar su vida mintiendo por ellos? «¿Por qué no nos dijo esto antes?», preguntó el bandido con suspicacia. «Porque no me preguntaron hacia dónde habían ido», respondió el padre Miguel con una sonrisa inocente. «Solo me preguntaron si los había visto». El hombre lo estudió por un momento más. Luego hizo una señal a sus compañeros. «Vamos. Si se dirigieron hacia el sur, podemos alcanzarlos antes del amanecer». Los tres hombres salieron de la cabaña tan rápidamente como habían entrado. El padre Miguel esperó varios minutos antes de acercarse a la entrada del sótano. «Ya se fueron», susurró. Joaquín y Catalina salieron de su escondite, ambos visiblemente aliviados. «¿Por qué hizo eso?», preguntó Joaquín. «¿Por qué arriesgó su vida por nosotros?». El padre Miguel sonrió. «Porque a veces, hijo mío, hacer lo correcto es más importante que la seguridad personal. Y porque creo que ustedes dos tienen un destino que cumplir». «¿Un destino?», preguntó Catalina. «Ramón Vázquez ha aterrorizado esta región durante años, ha esclavizado a cientos de personas, ha destruido familias, ha corrompido todo lo que toca, pero nunca ha enfrentado a alguien como ustedes». Miró directamente a Joaquín. «Un hombre con las habilidades para detenerlo y la motivación para hacerlo». Joaquín sintió el peso de las palabras del anciano. No había venido aquí buscando una cruzada, pero parecía que el destino tenía otros planes. «No soy un héroe», repitió. «No», acordó el padre Miguel, «pero eres un hombre que ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar. Y eso, mi hijo, es el comienzo de todos los héroes». Mientras la noche avanzaba y los tres se sentaban alrededor de la mesa de la cabaña, Joaquín se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo un pistolero solitario. Ahora tenía aliados, tenía un propósito y tenía algo que nunca había tenido antes: esperanza. Pero también sabía que lo más difícil estaba por venir. Ramón y sus hombres no se rendirían fácilmente, y la familia de Catalina, esa era una cuenta que aún tenía que saldar. La guerra apenas había comenzado. El amanecer llegó con una tormenta que había estado gestándose durante toda la noche. Las nubes negras se extendían por todo el cielo, y el viento aullaba entre las rocas como un animal herido. Joaquín se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabaña del padre Miguel. Catalina dormía en la cama simple, envuelta en una manta que el anciano sacerdote le había dado.
Su rostro se veía sereno en el sueño, pero Joaquín podía ver las líneas de tensión que el sufrimiento había dejado alrededor de sus ojos. Incluso dormida, parecía estar luchando contra pesadillas. El padre Miguel estaba despierto, sentado junto a la ventana con una taza de café humeante en las manos. Cuando vio que Joaquín se había despertado, le hizo una seña para que se acercara. «La tormenta nos dará cobertura», susurró el anciano, «pero también hará el viaje más difícil». Joaquín se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La lluvia caía en torrentes, convirtiendo los senderos de montaña en ríos de lodo. Viajar en estas condiciones sería peligroso, pero también significaba que Ramón y sus hombres tendrían las mismas dificultades para seguirlos. «¿Conoce algún lugar seguro donde podamos llevar a Catalina?», preguntó Joaquín. «Hay un pueblo llamado Santa Elena, a 2 días de viaje hacia el norte. Tengo amigos allí, gente buena que podría ayudarla». «¿Y qué hay de su tío en Magdalena?». El padre Miguel frunció el ceño. «Magdalena está más lejos, y el camino pasa por territorio controlado por Ramón. Sería muy peligroso». Joaquín asintió, pero algo en su interior le decía que huir no era la respuesta. Ramón seguiría persiguiendo a Catalina mientras ella representara dinero para él, y su familia seguiría siendo una amenaza mientras creyeran que podían venderla de nuevo. «Padre», dijo Joaquín después de un momento, «¿qué sabe sobre la familia de Catalina, sobre su padre?». El anciano suspiró profundamente. Don Rodrigo Mendoza era un hombre respetado una vez. Conocí a su esposa, Elena, que en paz descanse. Era una mujer buena, devota. Pero después de que ella murió, Rodrigo cambió. El juego se convirtió en su obsesión. Y ahora es un hombre arruinado, controlado por sus acreedores, pero aún tiene influencia en Hermosillo, contactos que podrían ser peligrosos para Catalina. Joaquín procesó esta información. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar no solo a Ramón, sino también a la familia que había traicionado a Catalina. Pero primero necesitaba asegurarse de que ella estuviera a salvo. Un gemido suave los hizo volverse. Catalina se estaba despertando, estirándose como un gato antes de abrir los ojos. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Cuánto tiempo dormí?». «Toda la noche», respondió Joaquín. «Necesitabas descansar». Catalina se incorporó y miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo con fuerza. «¿Qué vamos a hacer con esta tormenta?». «Tenemos opciones», dijo el padre Miguel, acercándose con una taza de café para ella. «Podemos esperar a que pase o podemos usarla como cobertura para movernos». «¿Movernos hacia dónde?», preguntó Catalina. Joaquín intercambió una mirada con el padre Miguel antes de responder. «Hay un pueblo llamado Santa Elena. El padre Miguel tiene amigos allí que podrían ayudarte». «¿Ayudarme a qué? ¿A esconderme por el resto de mi vida?». Había una dureza en la voz de Catalina que Joaquín no había escuchado antes. Se acercó a ella y se sentó en una silla junto a la cama. «Catalina, estos hombres no van a rendirse, y tu familia...». «Mi familia me vendió», lo interrumpió ella, con los ojos brillando de ira. «Me vendieron como si fuera ganado. ¿Crees que me importa lo que puedan hacer?». «Deberías importarte», dijo Joaquín suavemente, «porque mientras ellos crean que pueden beneficiarse de ti, seguirás siendo un objetivo». Catalina se levantó y se acercó a la ventana, mirando la tormenta con expresión pensativa. «¿Sabes qué he estado pensando toda la noche?», dijo finalmente. «He estado pensando en todas las otras mujeres que están en esa mina, en todos los niños que están siendo forzados a trabajar como esclavos». Se volvió hacia Joaquín, y él vio algo en sus ojos que lo sorprendió. Determinación férrea. «No puedo simplemente huir y pretender que no existen». «Catalina», comenzó Joaquín, pero ella lo interrumpió. «No, escúchame.
Tú tienes las habilidades para hacer algo al respecto. El padre Miguel tiene los contactos y yo conozco cómo funciona el sistema. Conozco a las personas que financian operaciones como la de Ramón. El padre Miguel se acercó a ellos con expresión seria. Hija mía, lo que sugieres es muy peligroso. Más peligroso que vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, respondió Catalina. Más peligroso que saber que hay otras mujeres sufriendo lo que yo sufrí. Joaquín estudió su rostro. Había algo en Catalina que le recordaba a su hermana María, pero también algo más, una fuerza interior que había sido forjada por el sufrimiento, pero no quebrada por él. ¿Qué propones exactamente?, preguntó. Catalina se acercó a la mesa y se sentó frente a ellos. Propongo que liberemos a esas personas, que cerremos esa mina y que nos aseguremos de que Ramón nunca más pueda hacer daño a nadie. Eso significaría guerra, dijo el padre Miguel. La guerra ya comenzó, respondió Catalina. Comenzó el día que decidieron que las vidas humanas eran mercancías que se podían comprar y vender. Joaquín sintió algo moverse en su pecho. Era la misma sensación que había tenido cuando vio a Catalina por primera vez en la mina, pero amplificada. No era solo el deseo de protegerla, era el deseo de luchar por algo más grande que él mismo. ¿Cuántos hombres tiene Ramón?, preguntó. Al menos 20 en la mina, respondió el padre Miguel. Pero tiene más en otros lugares. Y tiene conexiones con otros grupos criminales en la región. Y nosotros somos 3 personas, observó Joaquín. 4, dijo una voz desde la puerta. Los 3 se volvieron sorprendidos. En la entrada de la cabaña estaba un hombre joven, empapado por la lluvia pero con los ojos brillando de determinación. Tenía el cabello negro y los mismos ojos expresivos que Catalina. ¿Eduardo?, susurró Catalina, levantándose de la silla. Hola, hermana, dijo el joven con una sonrisa. Siento haber tardado tanto en encontrarte. Catalina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. He estado buscándote desde que me enteré de lo que hizo nuestro padre, respondió Eduardo, su voz endureciéndose al mencionar a su progenitor. Seguí el rastro hasta la mina, pero cuando llegué allí, ya no estabas. Encontré a un viejo minero que me dijo que había visto a un pistolero rescatar a una mujer joven. Miró a Joaquín con respeto y gratitud. Supongo que ese eres tú. Joaquín asintió, estudiando al hermano de Catalina. Era más joven que ella, probablemente de unos 20 años, pero había algo en su porte que hablaba de experiencia y determinación. ¿Qué has estado haciendo en Zacatecas?, preguntó. Trabajando en las minas de plata, respondió Eduardo, pero también organizando a los trabajadores, luchando por mejores condiciones. He aprendido mucho sobre cómo funcionan estos sistemas de explotación. Se acercó a la mesa y se sentó con ellos. Y he aprendido que la única forma de detenerlos es cortarlos de raíz. El padre Miguel sirvió café para Eduardo mientras él continuaba hablando. Ramón no es solo un criminal local, es parte de una red más grande que se extiende por todo el norte de México. Tienen conexiones con políticos corruptos, con empresarios sin escrúpulos, con otros grupos criminales. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Joaquín. Porque he estado investigando, respondió Eduardo. Después de que me enteré de lo que le pasó a Catalina, decidí que no podía simplemente rescatarla. Tenía que asegurarme de que esto nunca volviera a pasar. Catalina miró a su hermano con orgullo y amor. Entonces, ¿estás de acuerdo con mi plan?, dijo. ¿Cuál plan?, preguntó Eduardo. Catalina le explicó rápidamente lo que había propuesto. Liberar a los esclavos de la mina, cerrar la operación de Ramón y asegurarse de que no pudiera volver a hacer daño a nadie. Eduardo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Es un buen plan», dijo finalmente.
Pero necesitamos más información. Necesitamos saber exactamente cuántos hombres tiene Ramón, cómo está organizada la operación, quiénes son sus contactos. ¿Y cómo propones que consigamos esa información?, preguntó Joaquín. Eduardo sonrió, y por primera vez Joaquín vio el parecido familiar con Catalina. Porque conozco a alguien que trabajó para Ramón, alguien que escapó y que estaría dispuesto a ayudarnos. ¿Quién?, preguntó el padre Miguel. Un hombre llamado Carlos Herrera. Trabajó como capataz en la mina durante 2 años antes de que su conciencia lo venciera. Escapó hace 6 meses y se ha estado escondiendo en Santa Elena. Joaquín intercambió una mirada con el padre Miguel. Santa Elena era el mismo pueblo al que habían pensado llevar a Catalina. ¿Crees que hablará con nosotros?, preguntó. Creo que sí, respondió Eduardo. Especialmente si sabe que estamos planeando cerrar la operación de Ramón. Ha estado viviendo con la culpa de lo que hizo durante esos 2 años. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña algo había cambiado. Ya no eran solo 3 personas tratando de sobrevivir. Ahora eran 4 personas con un propósito común, un plan y la determinación de llevarlo a cabo. Entonces está decidido, dijo Catalina. Vamos a Santa Elena. Esperen, dijo Joaquín. Antes de que nos comprometamos con esto, necesito que entiendan algo. Lo que estamos planeando no es solo peligroso, es probable que algunos de nosotros no sobrevivamos. Miró a cada uno de ellos a los ojos. Ramón no va a rendirse sin luchar. Y cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, va a venir por nosotros con todo lo que tiene. Lo entendemos, dijo Eduardo. ¿Catalina?, preguntó Joaquín. Ella lo miró directamente a los ojos, y él vio en ellos la misma determinación que había visto la noche anterior. Entiendo que es peligroso, dijo, pero también entiendo que algunas cosas valen la pena el riesgo, y esto vale la pena. El padre Miguel se acercó a la ventana y miró hacia la tormenta. Entonces que Dios nos ayude, murmuró, porque vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir. Mientras la lluvia continuaba cayendo y el viento aullaba entre las montañas, los 4 comenzaron a planear su próximo movimiento. Joaquín sabía que su vida había cambiado para siempre, pero por primera vez en años, ese cambio no le daba miedo, le daba esperanza. Eduardo cabalgaba junto a Joaquín, compartiendo historias de su tiempo en las minas de Zacatecas. A pesar de su juventud, había visto suficiente sufrimiento como para endurecer su corazón, pero también había desarrollado una sabiduría que impresionaba al pistolero. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, dijo Eduardo mientras navegaban por un sendero particularmente difícil. No es solo la crueldad, es la indiferencia. La gente sabe lo que está pasando, pero prefiere mirar hacia otro lado. Es más fácil, respondió Joaquín. Enfrentar la injusticia requiere valor, y no todos lo tienen. Pero tú sí lo tienes, observó Eduardo. Podrías haber seguido tu camino cuando viste la mina. Nadie te habría culpado. Joaquín miró hacia adelante, donde Catalina cabalgaba junto al padre Miguel. Incluso después de todo lo que había pasado, mantenía la cabeza alta, su postura erguida, hablando de una dignidad inquebrantable. A veces un hombre encuentra algo que vale más que su propia seguridad, dijo finalmente. Eduardo siguió su mirada y sonrió. Mi hermana tiene ese efecto en la gente. Siempre ha sido así, incluso cuando éramos niños. Tenía esta capacidad de hacer que otros quisieran ser mejores de lo que eran. ¿Cómo era antes de todo esto? Inteligente, valiente, compasiva, solía cuidar a los niños pobres del pueblo, les enseñaba a leer cuando nuestros padres no estaban mirando. Decía que la educación era la única forma de romper el ciclo de la pobreza. Eduardo hizo una pausa, su expresión volviéndose sombría. Nuestro padre nunca lo aprobó,
Decía que no era apropiado para una señorita de su posición, pero Catalina nunca le hizo caso. ¿Y tu madre? Mamá la apoyaba en secreto. Solía decir que Catalina tenía el corazón de una santa y la determinación de un general. Eduardo sonrió tristemente. Creo que habría estado orgullosa de ver lo que su hija está haciendo ahora. Llegaron a Santa Elena al mediodía. El pueblo era pequeño, quizás 200 habitantes, pero tenía un aire de tranquilidad que contrastaba marcadamente con la tensión de las montañas. Las casas eran modestas pero bien cuidadas, y la gente que vieron en las calles parecía genuinamente feliz. El padre Miguel los guió directamente a una casa en las afueras del pueblo. Era más grande que las otras, con un patio amplio y jardines bien cuidados. Una mujer de mediana edad salió a recibirlos, su rostro iluminándose al ver al anciano sacerdote. «¡Padre Miguel!», exclamó, abrazándolo calurosamente. «¡Qué alegría verlo!». «Hola, Esperanza», respondió el padre Miguel. «Estos son los amigos de los que te hablé en mi mensaje». Joaquín notó que la mujer se llamaba Esperanza, el mismo nombre que habían acordado evitar para los personajes de su historia. Era una coincidencia interesante. «Por favor, pasen», dijo Esperanza, haciéndolos entrar. «Carlos los está esperando». El interior de la casa era acogedor, con muebles simples pero cómodos. Un hombre de unos 40 años se levantó de una silla junto a la chimenea cuando entraron. Era alto y delgado, con el rostro marcado por años de trabajo duro y más recientemente por la culpa. «Ustedes deben ser las personas que quieren hablar conmigo sobre Ramón», dijo Carlos Herrera, su voz ronca por la emoción. «Así es», respondió Eduardo. «Soy Eduardo Mendoza y esta es mi hermana Catalina. Ella estuvo prisionera en la mina». Carlos miró a Catalina con ojos llenos de dolor. «Lo siento mucho, señorita. Siento no haber hecho nada para ayudarla cuando tuve la oportunidad». «No se disculpe», respondió Catalina suavemente. «Está aquí ahora, y eso es lo que importa». Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, y Esperanza sirvió café y tortillas calientes. Carlos parecía nervioso, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba su taza. «Trabajé para Ramón durante 2 años», comenzó. «Al principio pensé que era solo una operación minera normal. Pagaba bien y yo necesitaba el dinero para mi familia». Hizo una pausa mirando fijamente su café. «Pero gradualmente me di cuenta de la verdad. Los trabajadores no eran empleados, eran esclavos. Familias enteras que habían sido secuestradas o vendidas por deudas». «¿Cuántas personas?», preguntó Joaquín. «En la mina principal, donde estaba Catalina, hay alrededor de 50 personas. Pero Ramón tiene otras operaciones. 3 minas más pequeñas, un rancho donde cría ganado robado y...». Carlos vaciló. «¿Y qué?», presionó Eduardo. «Y una casa en Hermosillo donde vende mujeres jóvenes a hombres ricos». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Catalina palideció, y Joaquín sintió que la furia familiar se encendía en su pecho. «¿Cuántas mujeres?», preguntó Catalina con voz tensa. «No lo sé exactamente, cambian constantemente. Algunas son vendidas a otros lugares, otras...». Carlos no pudo terminar la frase. «¿Dónde está esa casa?», preguntó Joaquín, su voz peligrosamente tranquila. «En el distrito rico, cerca de la plaza principal. Es una casa grande, de 2 pisos, con muros altos y guardias armados». Eduardo se inclinó hacia adelante. «¿Quiénes son los clientes?». «Políticos, comerciantes ricos, terratenientes, gente con poder e influencia». Carlos miró directamente a Catalina. Su padre era uno de ellos. Las palabras golpearon como un puñetazo. Catalina se puso rígida, sus nudillos blancos, mientras apretaba la taza de café. «¿Qué quiere decir?», susurró.
Don Rodrigo no solo perdió dinero jugando, explicó Carlos con reluctancia. También gastaba mucho dinero en los servicios de esa casa. Fue así como conoció a Ramón. Está diciendo que mi padre... Catalina no pudo terminar la frase. Estoy diciendo que cuando Ramón le ofreció una forma de pagar sus deudas, entregándole a usted, su padre ya conocía exactamente lo que le iba a pasar. El silencio que siguió fue absoluto. Joaquín vio cómo Catalina procesaba esta información. Vio el dolor y la traición luchando en su rostro. Eduardo se acercó a su hermana y puso una mano protectora en su hombro. «Bastardo», murmuró Eduardo, «nuestro propio padre». Catalina se levantó abruptamente de la mesa y caminó hacia la ventana dándoles la espalda. Joaquín podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que luchaba por mantener el control. «¿Hay más?», preguntó Joaquín a Carlos. «Sí», respondió el excapataz. «Ramón tiene conexiones con oficiales del gobierno, paga sobornos regulares al alcalde de Hermosillo, al jefe de policía, incluso a algunos federales». «¿Cómo sabe todo esto?» «Porque yo era quien llevaba los sobornos. Ramón confiaba en mí, porque pensaba que yo era como él, que solo me importaba el dinero». Carlos se levantó y caminó hacia un baúl en la esquina de la habitación. Sacó una carpeta llena de papeles. «Guardé copias de todo, nombres, cantidades, fechas. Pensé que algún día podría usarlos para hacer justicia». Joaquín examinó los documentos. Eran registros detallados de pagos, listas de nombres, incluso algunos recibos firmados. Era evidencia suficiente para destruir a docenas de hombres poderosos. «¿Por qué no los ha usado?», preguntó. «Porque soy un hombre solo», respondió Carlos. «¿Qué podría hacer yo contra toda esa corrupción? Pero ustedes podrían hacer la diferencia». Catalina se volvió desde la ventana, y Joaquín vio que había lágrimas en sus ojos, pero también una determinación férrea. «Quiero ver esos documentos», dijo. Carlos le entregó la carpeta y Catalina comenzó a revisarlos. Su expresión se volvió más sombría con cada página. «Aquí está», dijo finalmente sosteniendo un papel. «Un recibo por 500 pesos, firmado por mi padre, fecha 3 días antes de que me vendieran». La habitación se quedó en silencio mientras todos procesaban la implicación. Rodrigo Mendoza no solo había vendido a su hija, había pagado por adelantado por los servicios de otras mujeres en la misma situación. «Voy a matarlo», dijo Eduardo, su voz llena de una furia fría. «No», respondió Catalina firmemente. «Vamos a hacer algo mejor. Vamos a destruir todo su mundo». Se volvió hacia Joaquín. «¿Recuerdas lo que dijiste sobre tener un propósito? Bueno, ahora yo también tengo uno». Joaquín vio algo en los ojos de Catalina que no había visto antes. No era solo determinación, era una sed de justicia que bordeaba la venganza. «¿Qué propones?», preguntó. «Propongo que no solo liberemos a las personas de las minas», respondió Catalina. «Propongo que cerremos toda la operación, las minas, el rancho, la casa de Hermosillo, y que nos aseguremos de que todos los hombres involucrados paguen por sus crímenes». «Eso significaría enfrentar no solo a Ramón», observó el padre Miguel, «significaría enfrentar a todo el sistema de corrupción». «Entonces, eso es lo que haremos», dijo Catalina, «porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?». Carlos se acercó a la mesa y extendió su mano. «Cuenta conmigo», dijo. «He vivido con la culpa durante demasiado tiempo. Es hora de hacer lo correcto». Eduardo tomó la mano de Carlos, seguido por el padre Miguel. Finalmente, Joaquín puso su mano encima de las otras. «Entonces está decidido», dijo. «Vamos a la guerra». Catalina puso su mano encima de todas las demás. «Por todas las personas que han sufrido», dijo, «y por todas las que aún podemos salvar». Mientras el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte, los 6 conspiradores se sentaron alrededor de la mesa de esperanza y comenzaron a planear la campaña más ambiciosa de sus vidas.
Joaquín sabía que las probabilidades estaban en su contra, que enfrentaban enemigos poderosos y bien conectados. Pero también sabía que tenían algo que sus enemigos no tenían: la justicia de su causa y la determinación de personas que habían encontrado algo por lo que valía la pena morir. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. 3 semanas habían pasado desde la reunión en Santa Elena. 3 semanas de planificación meticulosa, de reconocimiento cuidadoso, de construcción de una red de aliados que ninguno de ellos había imaginado posible. Joaquín se encontraba en una colina que dominaba la mina principal de Ramón, observando a través de un catalejo las actividades del campamento. Era la madrugada del día que habían elegido para su ataque final, y todo tenía que salir perfecto. A su lado, Eduardo revisaba por última vez los explosivos que habían conseguido gracias a los contactos de Carlos en las minas legítimas. El padre Miguel había resultado ser sorprendentemente hábil para reclutar aliados. Había contactado a otros sacerdotes, a familias de víctimas, incluso a algunos oficiales del gobierno que no estaban corrompidos. ¿Estás listo?, preguntó Catalina, acercándose silenciosamente por detrás. Joaquín se volvió para mirarla. En las últimas 3 semanas había visto cómo se transformaba de una víctima traumatizada en una líder natural. Había organizado la red de comunicaciones, había coordinado con las familias de los prisioneros, había incluso aprendido a usar un rifle con una precisión que lo impresionaba. ¿Tú estás lista?, le preguntó a su vez. Más que lista, respondió ella, y Joaquín pudo ver la determinación ardiendo en sus ojos. He estado lista desde el momento en que me vendieron. El plan era complejo pero elegante. Atacarían simultáneamente las 4 ubicaciones, las 3 minas y la casa de Hermosillo. Carlos lideraría el ataque a la mina más pequeña, con la ayuda de algunos mineros que se habían unido a su causa. El padre Miguel y un grupo de voluntarios se encargarían de la segunda mina. Eduardo y Catalina atacarían la casa de Hermosillo, donde estaban las mujeres secuestradas, y Joaquín se encargaría de la mina principal, donde todo había comenzado. ¿Señal?, preguntó Eduardo, verificando su reloj de bolsillo. 5 minutos, respondió Joaquín. Habían sincronizado sus relojes la noche anterior. A las 6 de la mañana exactamente comenzarían los ataques simultáneos. La idea era crear suficiente confusión para que Ramón no pudiera coordinar una defensa efectiva. «Joaquín», dijo Catalina tocando su brazo, «quiero que sepas algo». Él la miró, viendo algo en su expresión que no había visto antes. «¿Qué?» «Que sin importar lo que pase hoy, ya has cambiado mi vida. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Me diste la fuerza para luchar cuando quería rendirme». Joaquín sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y poderoso que no había sentido en años. «Catalina». «No», lo interrumpió ella, «déjame terminar. Cuando esto termine, cuando hayamos liberado a todas esas personas, quiero que sepas que tienes un lugar donde ir. Conmigo, con Eduardo, con toda la gente que has ayudado a salvar». Antes de que Joaquín pudiera responder, ella se acercó y lo besó suavemente en los labios. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que ambos querían construir juntos. «Ahora ve», susurró ella, «y regresa a mí». Joaquín la miró una vez más, memorizando su rostro, y luego se dirigió hacia su posición. Eduardo y Catalina montaron sus caballos y se dirigieron hacia Hermosillo, mientras él comenzaba su descenso hacia la mina. El campamento estaba despertando lentamente. Los guardias del turno de noche estaban cansados, y los del día aún no habían tomado completamente sus posiciones. Era el momento perfecto. Joaquín se movió como una sombra, utilizando todas las habilidades que había desarrollado durante años de supervivencia. Se acercó al primer puesto de guardia y eliminó silenciosamente al centinela, luego al segundo y al tercero.
A las 6 en punto exactamente, la primera explosión resonó desde la dirección de la mina más pequeña. Carlos había comenzado su ataque. Joaquín aprovechó la confusión para moverse más rápidamente. Los guardias restantes corrían hacia el sonido de la explosión, dejando desprotegidas las barracas donde mantenían a los prisioneros. «¡Están atacando la mina norte!», gritó alguien. «Ramón, Ramón, despierta». Joaquín vio salir al jefe de los bandidos de su tienda, medio vestido pero con un rifle en las manos. Era un hombre grande y peligroso, pero también estaba confundido y desorganizado. Una segunda explosión, esta vez desde el oeste, indicó que el padre Miguel había comenzado su parte del plan. «Nos están atacando desde todas partes», gritó uno de los hombres de Ramón. «Cálmense», rugió Ramón. «Son solo unos pocos. Organícense y...». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de disparos desde Hermosillo. Eduardo y Catalina habían comenzado su ataque. Joaquín aprovechó la confusión total para llegar a las barracas de los prisioneros. Las puertas estaban cerradas con candados, pero unas pocas balas bien dirigidas se encargaron de eso. «¡Salgan!», gritó a los prisioneros. «¡Están libres!». Al principio, nadie se movió. Habían estado prisioneros durante tanto tiempo que no podían creer que fuera real. Pero luego una mujer joven se acercó tímidamente a la puerta. «Es verdad», susurró. «¿Realmente estamos libres?». «Es verdad», respondió Joaquín. «Pero tenemos que movernos rápido». Los prisioneros comenzaron a salir, primero unos pocos, luego todos, en una avalancha de esperanza y desesperación. Joaquín los dirigió hacia el sendero que llevaba fuera del campamento, el mismo sendero por el que había escapado con Catalina semanas atrás. «¡Ahí está!», gritó una voz detrás de él. «Es el maldito que empezó todo esto». Joaquín se volvió y vio a Ramón acercándose con 4 de sus hombres. El jefe de los bandidos tenía los ojos inyectados de sangre y una expresión de furia asesina. «¡Tú!», gruñó Ramón. «¡Tú arruinaste todo!». «No», respondió Joaquín, colocándose entre Ramón y los prisioneros que huían. «Tú lo arruinaste cuando decidiste que las vidas humanas eran mercancías». «¡Mátenlo!», gritó Ramón. Los 4 hombres levantaron sus rifles, pero Joaquín ya se había movido. Rodó detrás de una carreta volcada y comenzó a disparar. Sus balas encontraron su objetivo con la precisión mortal que lo había hecho famoso. 2 de los hombres de Ramón cayeron inmediatamente. Los otros 2 se dispersaron buscando cobertura. Ramón se escondió detrás de un barril y comenzó a disparar salvajemente. «¡No puedes ganar!», gritó. «¡Tengo más hombres viniendo!». «No», respondió una voz femenina desde las rocas arriba. «Ya no los tienes». Joaquín miró hacia arriba y vio a Catalina con un rifle, apuntando directamente a Ramón. Detrás de ella, Eduardo emergió de las sombras. «¿Cómo?», comenzó Joaquín. «Terminamos en Hermosillo más rápido de lo esperado», explicó Eduardo. «Liberamos a todas las mujeres y capturamos a varios clientes importantes, incluyendo a nuestro querido padre». «¿Está muerto?», preguntó Joaquín. «No», respondió Catalina, sin apartar la vista de Ramón. «Está vivo, pero va a pasar el resto de su vida en prisión, junto con todos sus amigos corruptos». Ramón miró alrededor, dándose cuenta de que estaba rodeado. Sus últimos 2 hombres habían huido, y él estaba solo. «Esto no ha terminado», gruñó. «Tengo conexiones, tengo dinero. ¿Puedo?» «No tienes nada», lo interrumpió Catalina. «Carlos entregó todos tus documentos a las autoridades federales, todos tus sobornos, todas tus conexiones, todo está expuesto». Ramón la miró con odio puro. «Tú. Todo esto es por culpa tuya, pequeña perra. Si te hubieras quedado callada...».
No pudo terminar la frase. Joaquín había salido de su cobertura y en un movimiento más rápido que el ojo podía seguir, había golpeado a Ramón en la cara con la culata de su rifle. El hombre grande se desplomó inconsciente. «Nadie», dijo Joaquín con voz peligrosamente tranquila, «le habla así a ella». Catalina bajó de las rocas y se acercó a él. Eduardo la siguió, sonriendo a pesar de la tensión. «¿Están todos a salvo?», preguntó Joaquín. «Todos», respondió Eduardo. «Carlos y el padre Miguel liberaron a todas las personas de las otras minas. Las autoridades federales están arrestando a todos los involucrados en la corrupción. Y las mujeres de Hermosillo están siendo reunidas con sus familias». Joaquín miró alrededor del campamento. Los prisioneros habían desaparecido, dirigiéndose hacia la libertad. Los guardias de Ramón estaban muertos o habían huido. El hombre que había aterrorizado la región durante años yacía inconsciente a sus pies. «¿Qué hacemos con él?», preguntó señalando a Ramón. «Lo entregamos a las autoridades», respondió Catalina, «junto con toda la evidencia que tenemos. Va a pasar el resto de su vida pagando por lo que hizo». «¿Y nosotros?», preguntó Joaquín. «¿Qué hacemos ahora?». Catalina se acercó a él y tomó su mano. «Ahora», dijo, «construimos algo mejor. Ayudamos a todas esas personas a reconstruir sus vidas. Nos aseguramos de que algo así nunca vuelva a pasar». «¿Y tú?», preguntó Joaquín. «¿Qué vas a hacer?». Catalina sonrió, y por primera vez desde que la conocía, fue una sonrisa completamente libre de dolor. «Voy a hacer lo que siempre quise hacer», dijo. «Voy a enseñar, voy a ayudar a la gente a leer, a escribir, a entender sus derechos, porque la educación es la única forma de asegurarse de que esto nunca vuelva a pasar». «¿Y yo?», preguntó Joaquín, aunque ya sabía la respuesta. «Tú», dijo Catalina acercándose más a él, «vas a quedarte conmigo, vas a ayudarme, vas a ser el hombre que sé que puedes ser». Joaquín la miró, viendo en sus ojos el futuro que ambos querían construir. Un futuro donde él ya no era solo un pistolero solitario, sino un hombre con un propósito, con una familia, con algo por lo que vivir en lugar de algo por lo que morir. «¿Estás segura?», preguntó. «Soy un hombre con un pasado oscuro». «Todos tenemos un pasado», respondió Catalina. «Lo que importa es lo que hacemos con nuestro futuro». Mientras el sol se alzaba completamente sobre las montañas de Sonora, iluminando un mundo que había cambiado para siempre, Joaquín Morales tomó la decisión más importante de su vida. Se quedó. Y por primera vez en años, cuando alguien le preguntó quién era, no respondió que era un pistolero. Respondió que era un hombre con un propósito. 6 meses después, en un pequeño pueblo cerca de Magdalena, una escuela nueva abrió sus puertas. La maestra era una joven hermosa, con ojos que habían visto sufrimiento, pero que ahora brillaban con esperanza. Su esposo, un hombre tranquilo con manos hábiles y un pasado que prefería no discutir, ayudaba a construir casas para las familias que habían sido liberadas de las minas. Los niños del pueblo los adoraban. La maestra les enseñaba no solo a leer y escribir, sino también sobre justicia, sobre dignidad, sobre el valor de defender lo que es correcto. Y a veces, cuando los niños le preguntaban sobre las cicatrices en las manos de su esposo, ella sonreía y les decía: «Esas son las marcas de un hombre que encontró su propósito». Joaquín Morales había encontrado algo más valioso que el oro o la plata que había buscado durante tantos años. Había encontrado una razón para vivir.